la ex congresista Indira Wilca con nosotros. Indira, ¿cómo le va? Buenas noches, bienvenida. A ver si estamos bien con el audio. Hola, sí, buenas ahora noches. Sí, ahora sí. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, bastante preocupados, creo que como muchos, por el devenir de las cosas y en esta batalla legal en busca de poder anular algunas mesas y, en fin, esto podría, a decir de algunos, conseguir la percepción de que se están quitando votos. De otro lado, Fuerza Popular lo que alega es que hay vicios procesales, ¿no?, con respecto a suplantaciones de identidad, falsificaciones de firmas, familias que fueron a tomar mesas, la instigación a los personeros de Perú Libre a que vayan y capturen las mesas para fraguar las actas. ¿Qué tiene usted que decir, digamos, como política que respalda a Pedro Castillo en estos momentos respecto a los señalamientos que hace Fuerza Popular en esta batalla legal? Mira, Jaime, lo primero que yo diría es que además, de acuerdo a diversos análisis de personas que han estado observando este conteo, personas externas, digo, a los organismos electorales, todo da, digamos, como resultado que Pedro Castillo ya ganó, ¿no es cierto? Si uno observa cuántas son las actas que todavía quedan, que fueron observadas durante el mismo día del proceso. Si uno considera incluso las actas que han sido ingresadas para pedidos de nulidad en los días posteriores, en este plazo de 3 días, ni siquiera sumando todos esos votos en esas actas, se podría revertir la diferencia que hoy hay. Entonces, primera cosa, yo sé que le cuesta mucho a los fujimoristas reconocer a veces los datos de la realidad, pero hoy, más allá de lo que les guste o no, Pedro Castillo sería el nuevo presidente. Pero ellos hablan de 200.000 votos en juego, ahí voy a ir. Claro, por supuesto, eso está en discusión. Pero sí, yo me estoy ciñendo a los datos que ya están, digamos, analizados por diversos especialistas. Ojo, no por gente que es del entorno de Pedro Castillo ni por quienes hemos votado. En fin, ahí están los datos al canto. Pero lo siguiente que me preocupa es que mientras estamos ocupados en esta situación, lo que se está retrasando realmente es un proceso de transición que debería darse, ¿no? Estamos a una semana del proceso electoral y mientras ya podríamos estar reconociendo cuáles son los resultados del día 6 de junio, estamos retrasando finalmente lo importante para el país. Un proceso de transición que debería poner énfasis en la pandemia, en la reactivación con derechos, y mientras tanto, claro, hay que atender estas cuestiones que tienen más de estrategia política del fujimorismo que de una búsqueda real de la realidad, de los resultados o de la verdad respecto al proceso electoral, ¿no? Porque lo que está intentando instalar el fujimorismo como mensaje es que ha habido un fraude en mesa, Jaime. No que hay unas cuantas actas que deben ser revisadas, que son cuestionables o sobre las cuales hay seguramente errores. Lo que ellos están intentando instalar es que ha habido un fraude y eso no tiene cómo sostenerse, Jaime. Y eso no tiene ningún tipo de asidero en la realidad, porque insinuar que ha habido un fraude en mesa, en varias mesas, que como tú bien dices, podrían sumar 200.000 votos, es porque ha habido una acción coordinada entre, por ejemplo, los miembros de estas mesas y los integrantes de los organismos electorales. Porque una cuestión como esta, coordinada, masiva, enorme, no podría haberse dado sin la participación de los representantes de los organismos electorales que se encuentran durante el día de la votación. Entonces no hay cómo sustentar esta grave acusación del fujimorismo. Claro. Ya esto además ha sido evidenciado incluso a través de las cuentas oficiales de la OMP, por ejemplo. Cada vez que el fujimorismo enunciaba un fake news, ¿no es cierto?, decían, en esta acta han intentado sumar más los votos. Ahí está la cuenta de la OMP, a quien saludo porque está desmintiendo día a día los fake news que el fujimorismo no se cansa de repetir. Entonces, detrás de esto no hay un afán de vigilancia del proceso, detrás de esto no hay un afán de buscar la verdad. Hay sí un afán por desprestigiar todo el proceso, por enturbiarlo, y yo creo que con fines políticos, que no tienen que ver con cambiar la diferencia que hoy existe, sino con empezar nuevamente una etapa de desestabilización y de no reconocer el gobierno nuevo. Hay quienes dicen que esta situación, si estuviese invertida, los simpatizantes del señor Castillo y el propio señor Castillo estarían casi en las mismas.
Y si recordamos el boca de urna del domingo pasado, las primeras horas posteriores hasta el conteo rápido, estábamos nosotros incluso transmitiendo en vivo, habían voces de también diciendo fraude, ¿no? Entonces, la pregunta que muchos se hacen es, esta batalla legal que enfrenta Fuerza Popular, incorporado recientemente el doctor Urbiola, que va a estar con nosotros en instantes, pretendería, eso es lo que aparenta, que los resultados se reviertan. Al anular votos, lo que se estaría consiguiendo es que esos votos sean sacados del conteo porque aparentemente en la tesis de Fuerza Popular han sido fraguados, se han presentado irregularidades, etcétera, etcétera, o esta etiqueta de fraude en mesa. ¿Qué haría Perú Libre o qué cree que debería hacer Perú Libre en ese caso? A ver, primero empiezo por lo que has planteado. Yo me remito a los hechos. No he escuchado en ningún momento al señor Castillo hablar de fraude electoral. Eso es algo que él no. como algo muy sus saludable. Simpatizantes, digo, sus simpatizantes. Bueno, los simpatizantes son millones, Jaime. O sea, yo no juzgo a la señora Fujimori por lo que digan sus simpatizantes, la juzgo a ella por lo que ella está haciendo. No, pero no nos enfrasquemos en eso. No nos enfrasquemos en eso. Yo escuché, yo escuché en el reporte desde Cajamarca que había gente que decía que aquí podía cocinarse un fraude con el boca de urna. Después con el conteo rápido la cosa cambió. Pero era una síntesis para entrar. El fondo de la pregunta es, ¿qué pasa si esto se revierte? No, Jaime, a ver, yo sí quisiera que eso quede totalmente claro. El señor Castillo en ningún momento ha hablado de fraude. Yo no he dicho eso. Los candidatos tienen la obligación de ser responsables, los dos candidatos. Y hoy lo que tenemos es, yo sí remarco esa diferencia porque no es menor. No es solamente un asunto de los partidarios que tienen la libertad seguramente de equivocarse y decir muchas cosas, pero los candidatos tienen una enorme responsabilidad y hoy es la irresponsabilidad de la señora Fujimori la que la lleva a ya no solamente cuestionar a su opositor, que podría tener todo el derecho a hacerlo, sino a cuestionar a los organismos electorales, a quedarse en silencio mientras sus partidarios van a hostigar a la casa de los jefes de los organismos electorales. Entonces yo sí hago una diferencia ahí, porque esos son los hechos que se están dando y esos son los comportamientos que ambos candidatos están teniendo, ¿no? Y ahí hay una enorme diferencia. Respecto a lo que tú dices... Ya, pero solo para aclarar, yo no he dicho que el señor Castillo dijo que hubo fraude. Yo no he dicho eso. Lo que dijo fue, lo que sí escuchamos y reportamos eran simpatizantes que decían eso cuando estaba el boca de urna. Ahora sí continúe, por favor. Pero por supuesto, es otra cosa, ¿no? Y sobre lo que tú planteas, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Yo creo que, como digo, ya está claro cuál es el resultado que va a quedar, ¿no? No hay en los argumentos de estas nulidades ni uno solo, Jaime, al día de hoy, ni uno solo que haya sido aceptado, ni uno solo. Entonces, ¿de qué clase de fraude en mesa o de situación sistemática de irregularidades? Dime una sola que haya sido aceptada al día de hoy. Ninguna. Entonces, más que una realidad en la que existen irregularidades probadas o sustentadas legalmente, lo que hay sí es una gran campaña de desinformación, tal como nos tiene acostumbrado el fujimorismo y lamentablemente con la complicidad de cierta prensa, ¿no? Porque yo he visto además el esfuerzo de medios de comunicación, sobre todo alternativos, desmintiendo esta cuestión, ¿no es cierto?, de los miembros de mesa. Dicen que no coincidía el DNI, que había un miembro de mesa fallecido. Ahí estaba un medio desmintiendo eso. Acá está la persona. Aquí hemos dado cuenta del caso, por ejemplo, de los hermanos Catacora, que fue el primer caso, ¿no?, además, que se denunció argumentando esta batalla legal y lo expusimos tal cual y dijimos no son, está ahí, están sus propios testimonios. Y denotaba una franca desconocimiento de la realidad del país, o sea que quienes se apellidan Quispe, Catacora, en fin, son familiares, no conocen que son apellidos bastante conocidos y extendidos en zonas del sur del país, ¿no? Por ejemplo. Y otros, he visto otros reportajes también desmintiendo el cuestionamiento a personas por el número del DNI o la falta de la firma, que son, Jaime, argumentos muy endebles que no ameritan, por supuesto, la nulidad de mesa y por eso es que el día de hoy no hay ningún solicitud aceptada. Esa es la realidad. O sea, incluso habiendo exigido a la admisión de estos recursos en el jurado, no hay ninguna que esté hoy día aceptada como válida, ¿no? Y lo que pretenden es entonces seguir dilatando el proceso. Yo creo que incluso jugar a una situación de desgaste con los organismos electorales, ¿no es cierto? Porque, a ver, que amedrenten a las cabezas de estas instituciones no es tampoco casual, ¿no? Finalmente, si incluso quisieran apelar estas solicitudes que ya se le está rechazando en la primera instancia, eso tendría que ser visto luego por las últimas instancias. El Jurado Nacional de Elecciones. Y en la casa de quién han estado manifestándose
los simpatizantes del fujimorismo de estos días. No la institución, que en fin, las calles son libres, no están yendo directamente a la persona, ¿no es cierto?, a hostilizarla, a, en fin, intimidarla a él, a sus familias, qué sé yo. Esto no es válido, eso no es democrático y yo creo que debe señalarse como tal. ¿Qué entonces, a su juicio, estaría pretendiendo esta batalla legal? Porque, como usted señala, no se han aceptado estas solicitudes y deberá seguir un trámite en una segunda instancia, ya en el fuero del Jurado Nacional de Elecciones, que tiene 4 miembros, en fin, ya sabemos también la situación por la que pasa el Jurado Nacional de Elecciones, pero a su juicio, ¿a dónde persigue toda esta batalla legal la estrategia que lleva adelante Fuerza Popular? Yo creo que están jugando una estrategia muy similar a la que vimos en 2016, Jaime, ¿no? Tú recordarás que también hubo un resultado bastante apretado. Claro que no se atrevieron a, en su momento, desconocer o impedir la proclamación del ganador, pero sí que tuvieron un comportamiento que buscaba quitarle legitimidad también al ganador, ¿no es cierto? Y por eso tuvieron una actitud de confrontación, de obstrucción y de uso y abuso de los mecanismos constitucionales, ¿no es cierto?, para sacar de la presidencia entonces al señor Kuczynski. Yo creo que algo similar están hoy allanando como un camino hacia los meses posteriores, ¿no? Y eso sí hay que alertarlo y eso hay que decirlo. La señora Fujimori no aprendió nada. Y me da pena, Jaime, porque nuevamente entonces ha traicionado este compromiso con la democracia, que hizo no seguramente con quienes la cuestionamos, pero sí lo hizo con personas que confiaron incluso en ella. Yo creo que hay muchos hoy que votaron seguramente sin ser fujimoristas por ella, pensando que podía ser la alternativa más, no sé, más idónea o menos riesgosa para salvaguardar la democracia, y no lo es. Y también a ellos los ha traicionado. Y fíjate, todo ese escenario que ellos vaticinaban, ¿no es cierto?, asociándolo al señor Castillo, que vamos a tener una inestabilidad política enorme, que vamos a ver cómo se ponen en riesgo los organismos electorales, la independencia de poderes, lo estamos viviendo ya con ella. Todo eso que ella vaticinaba en su adversario, lamentablemente, es algo que está generando hoy al país, incluso sin haber sido elegida. Y ese es lamentablemente el fujimorismo que ella encarna, ¿no? Una posición antidemocrática, una posición de no respetar las reglas y sobre todo de no saber perder. Ahora, en cuanto a la tienda de Perú Libre, hoy el señor Castillo se ha reunido con 3 alcaldes de 3 distritos mesocráticos de Lima, Miraflores, La Molina y San Isidro. Hay un mensaje ahí, probablemente. ¿Qué mensaje le ha encontrado usted? Y en todo caso, ¿qué está haciendo el señor Castillo? ¿Sabe usted algo? Porque, vamos, igual es uno de los que puede ganar la elección y con la fecha corriendo sobre la marcha, pues ya debería tener, digo, por lo menos algunas ternas, ¿no?, de equipos de gobierno y, en fin, estar pensando también, digo, en esa posibilidad, ¿no? A mí me parece positivo que se haya reunido hoy con algunas autoridades. Obviamente él no puede todavía, digamos, abiertamente señalar que ya es un ganador, porque tiene que esperar que los organismos electorales lo proclamen. Ojalá que esto, como digo, no siga demorando y no se debilite la libertad que deben tener esas entidades para hacer ya un pronunciamiento. Y por eso, bueno, yo saludo que esté teniendo estas conversaciones, estos diálogos que en democracia nunca están de más. Ojalá que siga ese rumbo. Creo que también hay una voluntad entonces de abrirse, ¿no es cierto?, de convocar y de entender que hoy lo que requiere el país es poner en el centro sobre todo los objetivos comunes en términos de gobierno. Eso es lo que creo que las mayorías, más allá de por quién votaron, están esperando de sus políticos. Muy bien, Indira Wilca con nosotros, excongresista, a propósito de lo que está pasando, que no es poca cosa. Gracias, Indira, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Hasta la próxima. Muy bien.